Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Espinosa y sé bienvenido al primer episodio de la primera temporada en el canal Historia para Todos. Hoy iniciamos con el tema Decadencia del Porfiriato y movimientos sociales revolucionarios. Para comprender un poco de este tema, es necesario decir quién es el actor principal en esa escena. En este caso es Porfirio Díaz, donde este nació en Oaxaca en 1830. Ya en la etapa de la adultez, participó activamente combatiendo en la segunda intervención francesa en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en ese mismo lugar. En esa batalla del 5 de mayo en Puebla, Díaz se distinguió por su tenacidad y valor, pero también por su carácter rebelde, desobedeciendo las órdenes de no atacar a los franceses. Movilizó las fuerzas mexicanas a su cargo para romper el sitio y en 3 ocasiones atacó a los franceses hasta que los invasores huyeron. De esta manera dejaba demostrada su valentía, arrojo y fortaleza, pero también su rebeldía para obedecer a sus superiores. Siendo así, para el 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz se autonombró jefe del Poder Ejecutivo de la República y nombró su gabinete. Algunos días después, decretó que cedía el poder al general Juan Méndez. Más tarde, en febrero de 1877, asumió provisionalmente la presidencia y convocó a elecciones en la que resultó ganador. Siendo así, para el 5 de mayo de 1877, tomó posesión constitucionalmente como presidente de México. Al inicio de su gobierno, Díaz respetó y hasta promovió la idea antireeleccionista. Sin embargo, en 1878 promovió una reforma constitucional que seguía prohibiendo la reelección, pero solo para periodos inmediatos, siendo que el periodo de Díaz, el primer periodo presidencial, fue de 1877 a 1880. Ahora bien, continuamos a la introducción de la decadencia del porfiriato y movimientos sociales revolucionarios, ya cuando Díaz estaba en el gobierno. Siendo así de que el gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia del país de 1876 a 1911, pues este fue un periodo caracterizado por el auge económico que tradujo en una aparente estabilidad, ya que al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar al ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, y también intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios. Mientras que en cuanto a la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el colegio militar fue trasladado al castillo de Chapultepec. Pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, esto no reflejó en la vida de la población, debido a que con el paso del tiempo, tras el gobierno que estableció, fue cambiando paulatinamente a causa de múltiples factores. Para ello, existen dos realidades. Una es ya que durante su administración el progreso económico del país fue indiscutiblemente ascendente y permitió la construcción de vías férreas que poco a poco facilitaron el intercambio comercial y a su vez incentivó los rubros de la industria, minería y agricultura con fines para la exportación. Mientras que los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables como en la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos, siendo así que miles de campesinos
fueron los afectados por la construcción de las vías férreas. Lamentablemente, el crecimiento económico fue en disminución del bienestar de la población, generando un crecimiento de diferenciación social, generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. Siendo así, para finales del siglo XIX, comenzaron a surgir movimientos obreros y huelgas como las del sector ferrocarrilero, del tabaco y de las cigarreras. Al llegar a las elecciones de 1910, había fuertes grupos opositores que llevaban mucho tiempo luchando para evitar que Porfirio Díaz se reeligiera por séptima vez. Uno de ellos fue el Partido Liberal, creado por los hermanos Flores Magón, quienes, perseguidos por el gobierno, fueron a refugiarse en los Estados Unidos para dar combate desde lejos. También otro grupo fueron los partidarios de Bernabé Reyes, encabezado por José López Portillos, y el movimiento antireeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, junto con José Vasconcelos, Toribio, Esquivel Obregón, Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata y otros, fundó el Centro Antireeleccionista a principios de 1909 e instaló clubes antireeleccionistas en todo el país, siendo que este grupo fue el que tuvo éxito para la derrota ante el gobierno establecido de Porfirio Díaz. De esta manera, el conflicto armado que se dio entre los años de 1910 a 1917 se inició como una lucha en contra de la resistencia en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó una guerra civil entre factores que luchaban por la auténtica revolución. El ataque, luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. El lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. Esto según la cronología de la revolución. En su plan de acción estaba una convocatoria de la lucha armada el 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante. Todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que gobernaban. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron ante las fechas pactadas en Puebla. La muerte de los hermanos, al enfrentarse con las fuerzas del gobierno, los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que movió a otros a la insurrección. En los hechos, no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había 13 hechos de armas en diferentes estados. Pero esa fecha ha sido considerada hasta hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaban la causa de Francisco Madero, entre otros como Emiliano Zapata, que era en el sur del país, y Francisco Villa, que Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte de la provincia. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia del 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares, siendo que hubo otros resultados tras esta lucha, es que los diferentes grupos que tenían como bandera de derecho político y sociales se unieron a este objetivo,
pero luego de que llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsivas para México, es que dejó más de 1 millón de muertos. Pese a ser una currente lucha para el poder, también dio frutos positivos en la Constitución de 1917, la cual fue una de ellas, pues fue pionera del reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. Y bien, espero que esta información te haya servido.